Valledupar es una ciudad construida sobre capas de historia. Desde su fundación en 1550, este territorio creció no solo en extensiones, sino en tensiones, en desigualdades y en distintas formas de habitarlo. Primero fueron los indígenas, luego los españoles y más tarde la influencia afrodescendiente. Y así, poco a poco, esta ciudad empezó a crecer, no solo en calles, sino también en condiciones sociales. Porque Valledupar no creció de manera uniforme. Mientras el centro se consolidaba como un espacio de poder, comercio y organización institucional, el alrededor de Valledupar se fue creando por personas que no pertenecían a ese núcleo. El Cañaguate es uno de esos territorios, un barrio que no nació desde la planificación, sino desde la necesidad de habitar. A comienzos del siglo XX, Valledupar contaba con poco más de 4.000 habitantes, pero en menos de 100 años esta cifra se multiplicó de manera acelerada, llegando a más de 200.000 habitantes hacia finales del siglo. Este crecimiento no fue casual, se dio por varios factores. La migración desde zonas rurales del país, especialmente por campesinos que llegaban a la ciudad en busca de mejores oportunidades de vida. El desplazamiento forzado desde zonas violentas y el rápido crecimiento económico de la ciudad, debido al comercio y la agricultura. Pero este crecimiento tuvo una consecuencia. La ciudad comenzó a fragmentarse. Los sectores con mayor poder económico se ubicaron en el centro y sus alrededores. Mientras tanto, los sectores populares se ubicaron en las zonas periféricas o en zonas que estaban en proceso de expansión. Y en esa geografía el Cañaguate se consolida como un barrio popular de Valledupar, profundamente conectado con la historia real de la ciudad y la de quienes la construyen desde abajo. Cuando cruces la frontera y te marches lejos. El origen del barrio Cañaguate está estrechamente relacionado con un punto clave, el convento de San Francisco. Este, más que un espacio religioso, era un eje de crecimiento urbano, sobre el cual se empezaron a asentar varias viviendas. Sin embargo, quienes llegaban a este sector no eran las élites, eran personas con recursos limitados, jornaleros, lavanderos, pequeños comerciantes y trabajadores informales. Personas que construían sus casas con lo que tenían a la mano, barro, madera y palmas. El Cañaguate no fue un barrio diseñado, fue un barrio que creció poco a poco, con la necesidad de vivir cerca del trabajo, del río y de la ciudad, pero sin pertenecer completamente a ella. Y ahí aparece un elemento clave, la comunidad como estructura de soporte. Ante la ausencia del Estado, fueron los propios habitantes quienes crearon sus propias redes de apoyo y también sus formas de organización que les permitieron la supervivencia. Las calles del Cañaguate no pueden entenderse como simples trazados urbanos. Cada calle tiene su función y su historia. La calle conocida como 1 de Octubre, antiguamente llamada el Convento Viejo, no solo conectaba espacios, sino que marcaba el origen mismo del barrio. Era una vía donde se concentraba la vida cotidiana, las relaciones personales, el comercio y el tránsito de personas. Por su parte, la calle La Nevada representaba una frontera entre el antiguo Valledupar y las nuevas zonas de expansión. Cruzarla era entrar a otra ciudad, una menos estructurada, más espontánea y más viva. Las carreras como La Estrella o San Francisco funcionaban como ejes articuladores. Allí se ubicaban talleres, pequeños negocios y espacios de encuentro. La ciudad se vivía caminando y cada trayecto construía relaciones. Las casas del Cañaguate reflejaban directamente las condiciones económicas de los habitantes, pero también de su cultura. Eran construidas con paredes de bareque, de adobe y techos de palma o teja. Eran espacios abiertos donde la vida no se cerraba en 4 paredes. El patio era el centro. Allí se cocinaba, se lavaba, se conversaba y se criaban los hijos. Muchas viviendas no contaban con baños privados y el acceso al agua dependía del río o fuentes de agua comunitarias. Y las mujeres se desarrollaban entre estos escenarios, lavando ropa para terceros, cocinando en fogones de leña y sosteniendo la dinámica familiar. Estas casas no eran solo viviendas, eran unidades productivas, espacios de transmisión cultural, de socialización y de trabajo. Dentro del barrio existían espacios aún más particulares, los callejones. El callejón de la Purrututú, por ejemplo, no era solo un paso estrecho. Allí, varias familias convivían en proximidad constante y la vida privada no existía como la conocemos hoy en día. En el Cañaguate, el comercio siempre fue importante y las cantinas eran un punto fundamental. Allí
no solamente se iba a beber, también se iba a conversar, a negociar y a crear vínculos. La casa de Petra Arias se convirtió en un punto clave, en el que asistían músicos, compositores y personajes influyentes. Pero también existía otra realidad, el llamado bajo mundo, en donde la prostitución y los burdeles hacían parte de la dinámica social, especialmente en la masculina. Estos espacios revelan la otra cara del barrio, donde existía un dilema entre lo moral y la necesidad. El Cañaguate no puede entenderse sin sus personajes, muchos de ellos conocidos a nivel nacional, como músicos y figuras políticas. Y aunque otros no lograron llevar su nombre más allá del barrio, sus historias mezclan la lucha por querer llevar el talento a otro lugar. La infancia en el Cañaguate era distinta. Los niños crecían libres, jugaban trompo, boliche y corrían sin cesar. El río era su espacio central, porque allí aprendían a nadar, a compartir y a sobrevivir. El trabajo en el Cañaguate era duro y constante. Muchos hombres se dedicaban a la agricultura, cultivaban en pequeñas parcelas o trabajaban para grandes propietarios. Otros eran carpinteros, albañiles o artesanos. Por otro lado, las mujeres sostenían gran parte de la economía doméstica, cocinando, lavando, criando o dedicándose a otras labores, como atender partos, hacer curaciones o realizar brujería. La vida del barrio estaba marcada por celebraciones religiosas como la Semana Santa, el Corpus Christi, las fiestas de San Pedro y San Pablo y la Virgen del Rosario. Eran momentos de profunda conexión espiritual. También existían las fiestas paganas, carnavales, bailes y celebraciones donde se rompían las normas. En estos días las diferencias sociales se diluían. En el Cañaguate la muerte no era individual, se compartía. Los velorios eran abiertos, los vecinos acompañaban, rezaban y conversaban. La muerte no era únicamente de los familiares, era de todo el barrio. Listo. Hoy el Cañaguate ha cambiado. La modernización, la urbanización y el crecimiento de la ciudad ha transformado todas las estructuras, pero su esencia sigue allí, en la memoria de sus habitantes, en sus historias y en su identidad. Porque hay lugares que no desaparecen, solo cambian de forma. El Cañaguate no es solo un barrio, es una forma de entender la vida. Es una memoria que se mantiene viva mientras alguien la recuerda.